Bueno, aquí estamos. Muy buenas tardes, queridos amigos de Que No Te La Cuenten. Aquí el padre Javier Olivar Rabasi, una vez más, con una persona en la cual admiro hace mucho tiempo, que es Frank Morera. Frank, muy buenas tardes, muchas gracias por atenderme. Muchas gracias, padre. Gracias por la invitación. Bueno, sin querer faltar a la caridad, ni mucho menos, le decía a Frank antes de cámara que yo lo conocía desde cuando él era más joven y yo era mucho más joven, ¿no? No, usted me Este, dijo que cuando era niño, me de dijo cuando usted, era, cuando era, y me sí, dejó un bueno, trauma, me ha no, dejado un no, trauma tremendo. no, bueno, porque a ver, una cosa es cuando uno era más chico, pequeño, y entonces Ujú, sí, veía, o seguro. sea, la Mar Angélica, por ejemplo, para mí la Mar Angélica, un personaje de la televisión, o sea, cuando no había internet todavía ni nada. Y entonces, bueno, en esos programas, en algunos de esos programas de la Mar Angélica, si yo no me equivoco, ya por el año 97, 98, puede ser por esa época, apareció un personaje, Frank Morera, que hablaba sobre el tema de la apologética. Yo empecé en el 98, yo empecé en el 98 con ellos. Ah, mire, justamente en el 98. Y Bueno, sigo. sí, y sigue. ¿Qué edad tiene actualmente Frank? Yo, Sí. eso es como el final de los tiempos. Solo el padre lo sabe. Ni yo Bueno. mismo lo sé porque me la he cambiado tantas veces que ya no sé Ah, está muy bien. en qué fecha nací. Así Está, que voy a enredarme. está muy bien, perfecto. Pero Bueno, bueno, de los más de 50 tengo. perfecto, bien, bien, bien dicho. Bueno, y Frank no es, si bien él está en Miami actualmente, él Ujú. no es nacido en Miami. ¿Dónde ha nacido usted, Frank? Cuba, en la parroquia de Mariel, diócesis de Pinar del Río. En Cuba. Y lamentablemente, como tantos otros hermanos cubanos, ha tenido que emigrar a Estados Unidos por el régimen castrista. Exactamente, desafortunadamente nunca pensé irme de Cuba. Yo pensé que no podía vivir sin las raíces cubanas, ver el morro, ver la giraldilla o la fiesta de Santa Teresa en mi pueblo. Y tuve que dejarlo todo atrás. Qué tremendo. Mucha gente joven, esto hablamos también con Frank antes de comenzar. Para los que somos más grandes, quizás sabemos bien lo que pasó en Cuba, pero mucha gente joven quizás no entiende esto que, por qué hubo cubanos que se fueron, en el caso de Frank, bastante jóvenes, actualmente muchos que se están escapando, muchos que incluso mueren en el intento. Por las dudas, la gente joven hay que decírselo, ha habido y existe todavía en Cuba una tremenda dictadura comunista, el famoso paraíso comunista de Marx, intentaron hacerlo justamente allí. Curioso que ningún inmigrante va a Cuba, todos vienen para acá, ¿eh? Y Correcto. eso me llama mucho la atención, pues si es un paraíso, todos los pobres debían ir para allá. ¿Qué fue lo que hacía el comunismo en Cuba principalmente? Puntualmente, acá vamos al tema, si queremos, de la fe católica. Porque uno plantea el comunismo, bueno, si bien desde el punto de vista de la ideología de Marx es ateo, o sea, es el opio de los pueblos, decía Marx, que es la religión, pero uno dice, Fidel Castro fue educado por curas jesuitas, o sea, ¿cómo puede ser que haya llegado Ahí a una está el cosa? problema. A ver, No vamos a dar el tema. entiendo, Fue entiendo. elegido, se educó en la escuela de Belén. Ujú, Pero usted sabe lo que pasa, él fue un hijo no reconocido, mm, él fue un hijo bastardo. Después el padre, mucho más adelante, ya cuando era un joven, lo, lo, lo dio su apellido. Pero casi todos los dictadores han tenido ese problema de la cuna, parece que se creó con un gran resentimiento. ujú, sí, Creo yo, porque a mí no me interesa mucho ese personaje. ujú, sí. Sí, es cierto, es como la personalidad de un resentido que después quiere tratar de oprimir a los otros, ¿no? Es durísimo. Ujú. Bueno, entonces la historia de Frank es una historia de las tantas de emigrantes de su país natal, de su Cuba. No hay que olvidarse que Cuba es las primeras perlas de la conquista española, o sea, Casi no había inmigrantes antes del 59 y ahora vivimos en Miami casi 2 millones mm, de cubanos, sin contar los que andan regados por el mundo entero. Yo me lo he encontrado en el desierto de Israel, en el desierto de Judea, me he encontrado trabajando, están vendiendo tickets, me lo he encontrado en Egipto. mire, mire. ¿Y cómo es la postura de un cubano que va a Estados Unidos, sobre todo con estas últimas cosas que han sucedido con las elecciones y todo? Y lo pregunto realmente con inocencia, porque uno al estar tan lejos, o sea, uno está en el sur de Hispanoamérica, o sea, la parte del norte le queda un poco lejos. Yo, sin ser, sabiendo que
que Donald Trump no era el San Luis Rey de Francia, ni mucho menos, había un montón de cosas que me caen muy bien, realmente me caen muy bien, fuera del personaje y todo. Cuando yo decía esto, incluso como sacerdote y todo, varios me decían, no, pero es una locura lo que usted está diciendo, es un hombre misógino, es racista, anti-hispano. Y sabe que yo nunca había ido a Estados Unidos. Fui por primera vez antes que comenzara todo el tema del coronavirus, como le digo yo, en febrero del 2020. Y me encontré con muchas comunidades hispanas donde yo les decía abiertamente, yo estoy a favor comparado con este loco de Biden, prefiero a Trump. Y varios me decían que estaban de acuerdo y otros que no. ¿Cómo es más o menos el planteo ahora con la cosa que ya ha pasado? No, los que dicen que están de acuerdo con Biden sencillamente están excomulgados late sentencia. Porque lo primero que hizo Biden fue quitar la prohibición del aborto hasta los 9 meses. Mire. Y él dijo él dijo los debates que él era partidario de que una mujer puede abortar hasta 9 meses. Eso se llama asesinato. Y la persona que sabiendo eso y sea católica, vote por un político, está excomulgado late sentencia. Bastante que yo lo dije. Porque hay un tema, dice la iglesia, que no es negociable, que es el aborto. Algunos comparan el aborto con la inmigración, pero eso es una falacia. Porque él decía, los inmigrantes no los matan. A los inmigrantes lo que hacen es pidarlo para donde mismo estaban hace 15 días. Pero los bebés los matan sin que ellos se puedan defender. Así que ese tema, y hay muchas personas desafortunadamente en Estados Unidos y latinos, más triste todavía, que la mente de ellos, el cerebro de ellos son los medios de comunicación. Claro. Ellos no piensan, ellos dejan que los medios de comunicación, que son totalmente manejados por los comunistas, pues se ocupen de dar una corriente. Mire, yo lo digo sinceramente, yo en las elecciones primarias del partido, que soy republicano, por supuesto, en mi vida seré demócrata. Eso no hay en mi vida no seré ni protestante ni demócrata. Todo lo demás se puede negociar. Esos dos no es negociable. Desde que yo llegué, ya yo he vivido en este país más que en Cuba. Claro. Ya mucho más que en Cuba he vivido yo en este país. Pero cuando las primarias se presentaron, yo no voté por Trump. Yo voté porque habían 2 candidatos cubanos para la presidencia. Yo voté por uno de ellos que lo conocía personalmente de la iglesia y lo conocía políticamente porque él era senador y yo creo que él hubiera hecho un buen papel. Yo voté por Marco Rubio. Y porque para mí Trump era un personaje folclórico de televisión, ¿no? Claro. Pero cuando él ganó y yo empecé, no me quedó más remedio, pues su discurso, yo empecé a decir, este señor dice las cosas que yo quiero decir, pero no tengo medios de decirlas. Y a partir de ahí, pues, sinceramente, estuve muy contento con los 4 años. Yo hay muchísimos latinos también que tenemos cerebro. Claro. Y nada, ahora sí te digo con toda responsabilidad, la peor calidad de ser humano del país se ha adueñado del gobierno. La peor calidad de ser humano que existe. Porque yo sí los conozco, porque lo vengo siguiendo hace muchísimo tiempo. Wow. Y algunos de ellos católicos de plasta de ceniza aquí, el miércoles de ceniza y rosario en la mano, lo que es más escandaloso, y le dan la comunión. Claro, ese es el problema que uno a veces se ha encontrado últimamente, ¿no? Que hay políticos supuestamente que se dicen católicos, que son aplaudidos como si fueran, entre comillas, católicos, pero que resulta es que parece que es los del Evangelio, que las prostitutas y los publicanos van a llegar antes del reino de los cielos, que estos que se dicen que en realidad son más bien fariseos más que católicos, ¿no? Ahora la conferencia episcopal se está dando los moños, bueno, se está dando el solideo, porque por el problema del aborto. Yo digo, pero es que ustedes no lo sabían. Ustedes tenían que haber hablado antes. Ahora cállense la boca y tengan por lo menos la dignidad de callarse. Sí, porque era algo cantado, era más que claro que esto se venía. Lo dijo en los debates presidenciales. Lo dijo que yo lo oí, nadie me lo contó. Y el mismo oficiado de notario casando a personas del mismo sexo públicamente ha salido en la televisión, o sea, horrible. Aparte que llevó en Washington 40 años de senador, fue 8 años vicepresidente y no hizo absolutamente nada. Frank, ¿cómo cree usted que esta gente
que se dice católica arregla su mente, es decir, arregla su conciencia y dice, bueno, modifica su conciencia de modo tal que él puede ir a misa el domingo perfectamente, comulga, nadie le dice nada. ¿Cómo cree que debe vivir en el interior? Porque no es nada más que el caso de Biden o de un par de católicos No, liberales. mucho. ¿Cómo cree que, por qué se llega a esto? Padre, yo soy radical en lo que digo. Eso se lo voy a decir. Esa gente no tiene cerebro, tienen estómago. Ellos piensan con el estómago, para no decir otra cosa, piensan con el estómago, pero cerebro no tienen. Mm. Ahí está todo. Ellos, todo lo que le venga bien a ellos, que piensen que ellos puedan ganar algo, aunque sea un cheque del gobierno, eso está bien. Sencillamente por eso. Sí, también tiene que haber una cierta omisión o complicidad de aquellos que me gustaría saber quién fue el catequista de un político así, digamos, ¿no? ¿Qué fue lo que le Bueno, enseñaron en un colegio? el catecismo aquí es horrible, pero porque digo, mis dos sobrinitos acaban de tomar la comunión y lo vi en misa en Navidad, hacer la señal de la cruz, hicieron así, y yo le dije, ¿qué es eso? Y le dije, si mañana por la mañana ustedes no hacen la señal de la cruz bien, no es juguete. Y dice la mamá que se pasaron la noche entera practicando la señal de la cruz. Habían acabado de pasar Mm, la primera comunión. Pero padre, sí, hay cosas teológicas que estoy de acuerdo con usted, pero el aborto, todo el mundo y su tía sabe que es un asesinato. Ahí no hay excusa. claro, es cierto eso. No quedan otras opciones. Esperemos No hay otro. que esperemos que puedan salir, o sea, que despierten de esta pesadilla que les va a durar algunos años, ¿no? Pero va a costar mucho. Mm, Mire, ya levantaron la ley de mandar, que se llama la ley de Ciudad de México, no sé por qué le pusieron así, de mandar dinero para hacer aborto en otros países, que claro. Trump la había cancelado. Mm, No manda dinero por otra cosa, pero para hacer aborto sí. Ya levantaron el veto a todo la que se le daba al abortista más grande de Estados Unidos, que es Planned Parenthood. ujú, Que la gente no lo sabe, pero es lo que recibe mayor dinero en este país después del gobierno federal. mm. O sea, eso fue lo primero que hizo el primer día, no esperó el segundo día. Y eso irá sobre aquellos que votaron por él, definitivamente, sobre su conciencia. Porque le digo, yo no me callé, yo le dije, si el día que ustedes vayan delante de Dios y digan que no lo sabía, yo me voy a levantar y voy a decir que sí, que yo se los dije. Claro. Y sí, otra opción no queda. Frank, voy al caso de su persona y su obra, más que nada. Acá quiero que le hable más bien a la gente que más joven, que tiene 20 años, que no lo vio como yo cuando era más chico en ETN, ¿no? Usted me decía que no se dedicó toda su vida a hacer, o sea, mejor dicho, exilió de Cuba y todo, y trabajó toda su vida hasta hace poco, ¿no? Uno a veces se cree que los apologetas que salían antes en televisión, estaban todo el tiempo metidos en televisión y lo único que hacían era ese y ese era su trabajo. ¿A qué se dedicó usted toda su vida? Me hubiera muerto de hambre si me hubiera dedicado a eso, porque los católicos no dan. Así que voy trabajo a tener, yo sí iba a vivir de los católicos. No, yo trabajé toda mi vida, yo trabajé en el puerto de Miami, en la sección del departamento de venta de una de las compañías, que más que venta es relaciones públicas. Mire, Y yo lo mismo le vendía un contenedor para mover carga, que oraba por el padre que estaba enfermo o porque el negocio fuera próspero, qué sé yo hacía de consejero matrimonial y al mismo tiempo hacía relación con la gente por eso y me daban la carga. A mí, hasta hace 2 años yo trabajé y verdaderamente me fue muy bien. No me puedo quejar de mi trabajo. mire. Y paralelamente a esto, yo lo he visto en algunas entrevistas o testimonios que te había dado, usted siempre viene de familia católica de Cuba, Sí. hasta que discute o tiene que tener o mejor dicho, tiene que llegar a profundizar más su fe ya más bien en Miami, y ahí comienza su trabajo su apostolado, su ministerio de apologeta, ¿no? ¿Cómo le surgió todo eso? Usted lo contó 20 veces, pero bueno. No, yo en Cuba, pues le digo, yo en Cuba desde muy pequeño tuve que, 9, 10 años, tuve que decidir la iglesia o el comunismo. Eso fue. En Cuba no había medias tintas, uno o otro. Ya Claro. sabía que se escogía la iglesia, esto iba a ser como los negros en Sudáfrica cuando el apartheid.
Yo viví un apartheid. Claro. Pero yo la escogí, no me arrepiento de haberlo escogido. Así que desde pequeño ya yo empecé la batalla, era contra los comunistas. O sea, no contra los comunistas, sino contra el ateísmo. Claro. Yo no batallaba con protestantes, porque la necesidad en Cuba nos hizo, a todos los protestantes y católicos, nos hizo unirnos. Ya no, ya andan a la greña, andan ya porque hay más libertad, pero libertad entre comillas. Pero eso me hizo, pues, comprometerme con la iglesia desde que era niño, que fue monaguillo. Después fundamos los encuentros juveniles y después, pues, yo siempre pues, daba alguna charla. Ahora me doy cuenta que habré dicho yo, porque ahora me doy cuenta que yo no sabía absolutamente nada. Pero más que nada lo que hice toda mi vida fue dirigir coro y tocar órgano. Ah, mire. Porque desde los 13 años yo toco órgano. Ah, qué bueno, no sabía. No, desde el 2000 no he vuelto a poner una mano arriba del órgano, porque no he tenido tiempo. Pero yo llegué aquí y empecé a dirigir el coro de la parroquia de San Hugh en Coconut Grove, la misa 12. Y tuvimos muy buen coro hasta como en el 2000. Sí, fue cuando ya también tuve que decidir, yo no puedo llevar todo esto de la apologética y los ensayos de un coro, y tuve que dejarlo. Le pedí al Señor que me diera la idea y no sé por qué se lo pedí, porque casi me dan un puntapié en el fondillo en la parroquia. O sea, el Señor fue radical a la hora de sacarme. Ajá. Eso fue como cuando te dejé de trabajar. Y se lo digo porque mucha gente en Miami lo sabe. Yo me arrodillé delante del iconostasio de mi iglesia y dije: mira, Señor, yo no puedo seguir haciendo las dos cosas. Decide tú qué voy a hacer. Padre, la gente que aquí en Miami me puede desmentir, que saben. Al otro día llego al trabajo, llevaba 18 años en ese trabajo. Y el dueño de la compañía, que es amigo mío, que es judío, y me daba permiso para ir a Israel cuantas veces yo quería, me llamó, me dijo: Fran, yo me doy cuenta que tú no tienes entusiasmo de trabajar. Ajá. Y le dije: esta es la mía. Le dije: tiene toda la razón, lo estoy haciendo bien, pero sin entusiasmo. Yo me he dado cuenta, mira, vamos a hacer una cosa, si tú quieres, deja de trabajar. Pues me hizo un arreglo monetario y me dijo: y quedamos tan amigos. Y yo dije: Señor, no tan rápido. Eso fue al día siguiente. Uno tiene que tener cuidado que le pide el Señor. Claro. Porque uno se lo pide ese de boca y él lo toma en serio. Y a partir de ahí no me quedó más remedio pues que lanzarme Mire. a la buena de Dios. Ahora, pero usted le llegó digamos, el boom de la apologética quizás con el tiempo de la Madre Angélica, ¿no? Bueno, en esa época verdaderamente no habían apologetas. No había ningún apologeta. En inglés empezó después Scott Hahn, que fue el primero que empezó, pero en español el padre Amatulli en México, pero en ese momento tampoco era, como no había desarrollo de internet, tampoco era muy conocido. Y bueno, a mí en el 98 la Madre Angélica me llamó para ocuparme de la parte de contestar las preguntas en español de dudas, que lo sigo haciendo hasta el día de hoy. Llevo desde el 98 hasta ahora. El otro día saqué cuenta, había contestado 300.000 no sé cuántas preguntas. Y eso era en la época que no había internet. Yo, cuando tenía que contestar una duda, tenía que irme a la biblioteca y sacar el libro. Y eso fue lo que me fue dando el conocimiento. Eso yo creo que se me fue preparando de esa forma, hasta que, sin darme cuenta, pues terminé metido en este enredo. Un día un muchacho del grupo de oración de mi parroquia que me dijo: ¿por qué no abrimos un web? Yo no sabía ni qué era un web, porque yo he sido muy torpe para... Fue como el 98, 99, qué sé yo. No me acuerdo, yo no sabía qué era. Bueno, si tú lo abres. Bueno, él lo hizo ahí rudimentariamente y empezó a poner los temas que yo había hecho, que yo los tenía yo aquí guardados. Empezó a poner y después se fue y me dejó con el web en la mano. Pero siempre el Señor aparece, alguien apareció y lo siguió. Después también ya en 2010, 2011 apareció otro muchacho en el grupo oración y me dijo: Fran, ¿por qué no grabamos las clases y lo ponemos en video? Y le dije: bueno, si tú lo haces. Y me dijo: sí, cómo no. Y también a los 6 o 7 meses se desapareció y no volvió más. Pero el Señor me mandó uno que trabajaba en un canal de televisión.
Mm, Y él es el que ha seguido hasta ahora, porque yo nunca he grabado nada, ni tengo interés en grabar nada. Él es quien lo graba, yo no sé ni qué cosa él graba, ni qué cosa él pone. Yo no entro ni al website porque ¿para qué voy a entrar a verme? No tengo ningún interés en verme. La voz mía me irrita. Entonces, pues yo no entro al website, es el que lo lleva y así, el Señor me fue llevando de una cosa a otra sin buscarlo y sin querer. mire. O sea que fue incluso para el, siempre, y esto para que la gente lo vea, a todo a pulmón. O sea, no es que estaba dedicado 100% a esto. Tenía su familia, su trabajo, sus ocupaciones y aparte tenía que responder muchísimas preguntas que seguramente. El coro que yo era muy exigente, ensayábamos todas las semanas Ah, y todo y las eso. preguntas seguramente eran como, son recurrentes. Usted vio preguntas distintas desde hace 30 años a ahora. Si ahora tiene que responder preguntas, ya debe tener una especie de base de datos porque, porque siempre se van repitiendo, ¿no? Se repite mucho. Siempre le he dicho a Alejandro Bermúdez que el Señor es misericordioso conmigo y yo me olvido de las preguntas. Porque si yo las recordara me volviera loco, estuviera ingresado en un manicomio hace rato. Porque me llegan preguntas recurrentes que Claro. yo las guardaba en un archivo Mm, y nada más que tenga que poner un paste. Pero como son las cosas, el que me lleva la computadora a mí me dice que él ha hecho un curso de computadora con la mía. mm, Cada cierto tiempo todos mis archivos se borran ah, y no se pueden recuperar. Lo puse en un archivo esto afuera, esto que sí, se sí, ponen afuera, y se sí. me cayó, se abrió en dos y se perdió también todo lo que había ahí. Pero bueno, trato de salvar lo más que haya. Pero hay veces que llegan preguntas, padres de católicos mismos, que a mí me yo digo, Dios mío, pero ¿cómo puede haber un ser humano que llegue a esta pregunta? Mm, Y que son, te le digo, no le puedo decir ninguna, porque no, no, no. verdaderamente el Señor hace que se me olvide de mi Sí, mente, yo no me acuerdo de ninguna. Cada vez que me llega una, se la mando a Alejandro y digo, mira Alejandro, esta es buena, y se la paso, porque después no me voy a acordar más de eso. Y también muchas preguntas de católicos que son elementales, claro. que yo digo, ¿qué familia se crió? ¿Quién le dio catecismo? Mm, Pero todo el mundo sabe que el celibato es obligatorio, que los curas no se casan. mm, Y todo el mundo sabe que la iglesia no da divorcio. mm, No hay que ser católico para saber eso. Y claro. se me escriben, ay, porque qué mal es la iglesia que no me da el divorcio, que no me da esto. Y yo le digo, y siempre le digo, ¿tú te acuerdas de lo que tú dijiste el día del sacramento? Mm, Y tú dijiste hasta que la muerte nos separe. Y dijiste que venías libremente. Así que no ven claro. a echarle la culpa, la tonta fuiste tú, Mm, que te sí. casaste sin conocer qué era la perla que te llevaba. Sí, yo también creo que las preguntas tienen que ver también con quizás una mala formación, no solamente de los laicos, sino también incluso de los seminarios, ¿no? Porque si yo siempre repito lo mismo, que mucha gente se pasa a las sectas protestantes o los evangélicos, lo que sea, porque más bien son como especie de católicos defraudados, estafados, que no han escuchado un buen sermón, al menos una homilía que hable sobre Jesucristo y no que esté hablando sobre todo el tiempo no sé, no sé, la misericordia, del amor, de la paz, de los pobres, es la otra típica, ¿no? Entonces la gente se cansa y se termina yendo al mundo protestante porque quiere escuchar al menos hablar de la palabra de Dios, que de eso puntualmente lo quería llevar hacia ese lado. Usted dijo recién ahí un par de palabras, ¿no? Que primero para la gente que no conoce, ¿cómo le define brevemente qué es esto de hacer la apologética, la apologética? ¿Qué es eso? Apologética es una palabra griega que define la táctica que tiene que llevar una ciudad sitiada. Mm, Entonces, el plan de guerra que están sitiando una ciudad es el plan de guerra que hacen los que están adentro para ujú, defenderse. mm, Que ya en el siglo I con Justino Mártir y después ya con Orígenes y todo esto, pues pasó a. Justino Mártir fue el primer apologeta por lo menos que yo conozco. ujú, Pasó esa misma técnica, pasó a la fe. Entonces la apologética pasó a ser, yo me estoy defendiendo, yo no estoy atacando, yo me claro. estoy defendiendo de alguien que me está atacando de afuera. Y Ujú, por eso la apologética empezó a ser parte de la teología sistemática. Pero después de eso, que toda la iglesia se convirtió, pues, o aparentemente se convirtió, pues parecía que ya no hacía falta apologeta porque todo el mundo éramos católicos. claro. El Concilio de Trento hizo bastante apologética y hubieron en esa época bastantes frailes y eso que estaban haciendo apologética sin saberlo. Mm, Pero después de eso se enfrió el asunto porque no hacían falta hasta que ahora, a finales de los años
de los años 80, 90, con este ataque de la secta, que es un ataque furioso, pues la apologética ha vuelto a resucitar. El Señor la ha vuelto a levantar en la iglesia, gracias a Dios. Claro. Algunos cuando gustan hablar de apologética es como que les da un poco de tirria, como que le dicen, no, esto es algo anticuado, no hay que volver, porque esto tiene como reminiscencias de cosas pasadas, de uno tiene que simplemente evangelizar por medio del ejemplo, de las buenas obras y todo, entonces no hay que estar, no hay que confrontar. No hay, ¿por qué cree que se cae en esa especie de mentalidad casi como derrotista, ¿no? Primero porque en el seminario no lo formaron bien, porque desde los años 70 los seminarios pasaron a ser un verdadero desastre, perdónenme, padre, por lo menos los de aquí, no sé los de otros lugares, los de aquí, no solamente los libros prohibidos se usaban, o sea, yo lo sé perfectamente. Entonces no se preparó a un pastor, se preparó a un profesional. Claro. Que trabajo de 8 a 5, me cojo un mes de vacaciones y cuando termino las 5 no me agarran ni con soga. Entonces, ahí fue cuando empezó el liberalismo en la iglesia. Yo le digo a las personas que los que piensan que las cosas antiguas eran malas, que cuando las cosas eran antiguas, los seminarios estaban llenos, claro, los monasterios estaban llenos, las iglesias estaban llenas, las comuniones eran fervorosas, y que después que estábamos en el liberalismo se cerraron la mayoría de los monasterios. Los seminarios como el de Quebec estuvo 5 años sin un solo seminarista. Florencia, que es una diócesis tan grande, este año no tiene un seminarista. Entonces, yo creo que debían darse cuenta, lo antiguo parece que funcionaba y lo moderno parece que no funciona. Eso del ejemplo, perdóneme, padre, en este mundo de ahora no funciona. Y le voy a poner un ejemplo. Yo me gusta hablar con ejemplos, me gusta hablar. Cuando yo estaba en Cuba, habían unos hermanitos de Jesús, por primera vez llegaron a Cuba, dos, uno era cubano. Entonces ellos buscaron una casa en el campo de esas de campesinos muy, muy malas, y se vivieron allí, se pusieron a trabajar con los campesinos para dar testimonio. Pero no tenían ningún símbolo religioso, nada. Y siempre que ellos iban a las reuniones de la vicaría que tenía, siempre decían, no, hay que predicar con el ejemplo solo es el que predica. Y nosotros siempre le decíamos, si no va acompañado con la palabra, eso es filantropía. Claro. Pero después a cabo del tiempo llegan y dicen que habían hecho 2 bautizos. Entonces, pero ya no están predicando con el ejemplo. Dice, no, pusimos una cruz afuera de la casa. ¿Qué pasó? Dice, como nos vean a los dos solos en la casa, cocinándonos, lavándonos la ropa, pensábamos que eran marido y mujer. Eso es un contratestimonio. Qué desastre. Claro. O sea, tenemos que, el ejemplo tiene que ir acompañando la palabra, porque si no, la palabra no tiene base. Pero la palabra es fundamental. Cristo nos mandó a predicar, no a dar ejemplo. Exactamente. Sí, que no es una cosa o la otra, es una cosa y la otra, las dos cosas. Y la otra. Sí, exacto. No puede haber predicación sin vida, que acorde a la predicación. Y no puede haber forma de vida sin un testimonio cristiano hablado, que es lo que el Señor nos mandó. Vayan por el mundo y prediquen el evangelio. Esa orden es tajante. Claro, exacto. ¿Y la apologética por dónde comienza? Yo, por ejemplo, muchas veces intento hacer una apologética de la historia, una apologética histórica, ¿no? Con todo el tema de las leyendas negras y todas estas cosas. Pero ¿cuáles son las preguntas típicas? La gente sobre todo viene preguntando respecto de cosas bíblicas, respecto de cosas morales. ¿A dónde va apuntada normalmente el planteo que le hacen? Bueno, primeramente yo tenía solamente EWTN, que tenías que entrar al web, ya con todas estas cosas que hay, pues no me quedó más remedio, a pesar de los pesares, de entrar en Facebook. Entonces tuve que abrir tengo una cuenta mía privada porque me busqué muchos líos políticos. Entonces decidí borrar a todo el mundo y nada más que aceptar personas que piensen como yo, porque ahí solamente es para intercambiar ideas, no es para más nada. Entonces abrí otro web en Facebook que es solamente de apologética. De temas de apologética. Entonces, cuando yo estaba en el WTN, siempre los que entraban eran católicos, confundidos o lo que sea, pero en la pregunta, ¿por qué la iglesia no me quiere dar
el divorcio, yo me puedo casar con el padrino mm, de mi niña, qué sé yo, por qué la Virgen María tuvo más hijos, sí, sí. todas esas cosas típicas que Mm, son las mismas en todos los idiomas del mundo. mm. Ahora con Facebook entran muchos tipos de personas, inclusive estas personas que están buscando de Dios, Ah, mire. hacer preguntas. Entonces ya es otro tipo de... eh, protestantes y sectas yo no lo admito Ujú. en mi Facebook. Yo tengo esto para usar la excomunión. Ah, En cuanto entran, delete, block. ah, mire. Porque yo he dicho que yo no predico la apologética del garrote. Ajá. La primera regla de la apologética es que usted no puede ver en el que está hablando contigo, que usted no puede ver un enemigo, tiene que ver Claro, un confundido. claro. Sí, o sea, entonces cuando entra algún protestante, como el otro día, que me entró una señora ayer antier y me preguntó, ¿cuál es la base que ustedes tienen para el culto de la Virgen María? Con Ujú. mucho gusto yo le dije, mira, lee este tema, lee este otro, lee este otro. Ahora que me entra uno, ¿no? Que Babilonia, ¿qué? Clic. Mm, claro. Tengo una lista inmensa de convocados de blog de como mío. Pero ahora sí hay bastantes preguntas, pues siguen las mismas, pero también hay muchas preguntas interesantes de interpretación bíblica y hay algunos comentarios muy interesantes. Muchas veces yo recibo y testimonio de gente que se han convertido, que a veces uno dice, esto que yo estoy diciendo no tiene sustancia, esto que yo estoy diciendo no llega a nadie, es muy simple. Y después resulta que hay gente que dice, me convertí por lo que tú dijiste, y digo, será el Espíritu Santo, porque lo que yo dije no fue nada del otro Correcto. mundo. La otra vez a usted le escuché decir una vez que cuando hablaba sobre el tema de la apologética y la apologética bíblica, que en la Iglesia Católica nosotros no somos bíblicos, sino que somos más bien apostólicos. Este es un tema que yo escribí para Apologética Siloé, para el web de nuestro ministerio. Y es cierto, nosotros no somos bíblicos, nosotros somos apostólicos. La iglesia no se fundó sobre la Biblia, la iglesia se fundó sobre los apóstoles, el Mm, cimiento y base de la iglesia. La iglesia definió la Biblia. ¿Cómo la iglesia va a ser bíblica si ella fue quien definió la Biblia? Sin la iglesia católica, el concilio de Roma, el concilio de Cartago, más nunca en la vida un protestante se hubiera empatado con el Apocalipsis, porque lo querían quitar, le hubieran quitado la mejor fuente de ingresos que tienen ellos para meter miedo. Y porque lo que quería, el mismo Lutero quiso quitar el Apocalipsis varias veces. mm, Y Lutero decía esa porquería de San Juan, mm, mire, decía Lutero. Y o sea que por eso nosotros estamos cimentados sobre los apóstoles, no sobre la Biblia. mm, Además, para nosotros la palabra de Dios no es un libro. Para nosotros la palabra de Dios es Cristo, es una persona. mm, Primeramente, para los protestantes la palabra de Dios es un libro. Por eso que son tan rígidos. Para nosotros la palabra de Dios es Cristo encarnado. claro. Esa es la verdadera palabra de Sí, Dios. aparte que no tenemos nosotros en la Iglesia Católica solamente una fuente de la revelación, ¿no? O sea, muchas veces la gente cree que basta con la Biblia. Bueno, las fuentes de la revelación son dos, en el orden cronológico, una es primero que la otra, ¿no? Primero está la Sagrada Tradición, aquello que nuestro Señor Jesucristo explicó a los apóstoles, incluso que se encuentra al final de San Juan. Hay muchas otras cosas que Jesús dijo que Uh-huh. si no Que se... ahora no puedo. Exactamente, que no cabrían todos los libros del mundo para poder explicarlas. Bueno, primero fue la palabra, primero fue el verbo, en principio En era los el verbo. primeros 300 años no hubo ninguna Biblia, ningún Nuevo Testamento, nadie lo conoció. Exacto. O sea, Cuando Pablo se refiere a las Escrituras, no se refiere al Nuevo Testamento, se está mm, refiriendo al Antiguo Testamento. Pablo en su vida conoció una Biblia. La gente claro, piensa que San Pablo andaba con la Biblia bajo el brazo. San Pablo claro, en su vida vio una Biblia. exacto, Toda la predicación, toda la enseñanza de San Pablo fue oral y claro. de tradición, porque le dice a Timoteo, acuérdate lo que yo te dije para que se enseñes a otros y esos otros se lo enseñen a nuevas generaciones. Eso es tradición. Claro, primero es la tradición oral entonces, y después se compila por escrito. Si uno, por ejemplo, lee los primeros padres de la iglesia, llamados los padres apostólicos, en la misa, en lo que es hoy llamamos la Eucaristía, leían, por ejemplo, textos como los de la Didache, que eran textos compilados de algunos primeros autores cristianos, pero que Que no no son, tiene ningún error. que no, No está en la Biblia porque no lo escribieron los apóstoles, pero no tiene exacto, ningún error. exacto, pero no son textos llamados canónicos, como se les llama, ¿no? Que son, Uh-huh. después se fijaron como el canon de la Biblia. Por eso primero es la tradición oral y después se pone por escrito, que es lo que justamente
Los protestantes niegan esta segunda fuente y a su vez primera en cuanto a lo cronológico de la revelación, la palabra oral, o sea, lo que nuestro Señor enseñó. Y después, padre, el magisterium. Claro, y el magisterio. El magisterio interpreta todo es esto. muy importante. Yo tengo, para mí uno de los mejores regalos que me han hecho en la vida, me lo regaló un diácono de Radio Paz, que es el radio arquidiocesano. Yo tengo un programa ahí también desde la época de los dinosaurios. Pues el mejor regalo que me ha hecho en la vida me regaló el Décimer. Ah, mire. Que es el libro que Enrique Décimer, que recompila todos los concilios desde Jerusalén hasta Vaticano II. Para mí eso ha sido un tesoro, claro, porque el magisterio te aclara muchísimas cosas. El catecismo para mí es lo mejor que dio Juan Pablo II a la iglesia. Yo siempre le digo a la gente, si ustedes leyeran el catecismo, ustedes no tendrían que hacerme ninguna pregunta. Yo estuviera sin trabajo hace 20 años, porque todo lo que ustedes me preguntan yo lo saco del catecismo. Ya, correcto. Sí, y sobre todo, bueno, después cuando llegó Benedicto XVI se hizo ese pequeño compendio de catecismo que fue incluso, por si uno no tiene tiempo ni nada, es de lo más seguro y práctico y pedagógico que hay, ¿no? Claro, no tienen tiempo para el catecismo, se disparan las novelas esas venezolanas que matan las neuronas. Eso de que no tienen tiempo es tiempo muy relativo. Le damos 2 horas de gimnasio, pero después media hora para orar me parece mucho. Claro. Damos $1 en la misa y voy a comprar y me gasto de un tirón $150 y ni lo pienso. Pero nosotros somos, con Dios es cuando a nosotros nos cuestan las cosas, pero para nosotros no nos cuestan las cosas. Es cierto eso. Es una gran verdad. Yo creo que muchas veces la iglesia ha engendrado vagos. Yo digo, yo no engendro vago. Yo le digo, léete tal cosa, léete tal cosa. Porque muchas veces hemos creído eso, no, porque la gente no se puede agobiar. Mire los mormones, a los muchachos se van a confirmar, le dan una bicicleta y le dicen, arrea a predicar por ahí. Mande los nuestros que se van a confirmar con una bicicleta a 3 años a predicar, a ver cuántos se confirman. Estamos criando católicos de merengue. Claro. Por eso cuando caen 3 gotas se disuelven. Yo digo, por la experiencia mía de Cuba, yo digo que una buena persecución a la iglesia no le vendría mal. ¿Usted cree que hoy por hoy la iglesia puede sufrir algún tipo de persecución o ni siquiera es necesario que la sufra? La pregunta tiene cierta malicia. Bueno, Benedicto XVI lo dijo muy claro. Esto que para mí es el teólogo y el filósofo más fino que ha tenido la iglesia en los últimos 300 años. La gente no lo apreció, pero un día las generaciones lo apreciarán. Él dijo que el martirio hoy en día no era cortarse la cabeza a uno, que el martirio hoy en día era el martirio del ridículo. Claro. Eran los medios de comunicación haciéndote quedar lo que tú piensas en ridículo delante de todo el mundo. Y eso ya es un tipo de persecución. Pero también el que no conoce la historia está obligado, como dice el dicho, a repetirla. Si usted va a los años 30, a los años 20, a los años 30, usted se da cuenta que la prensa trataba a los judíos exactamente igual que como nos tratan a nosotros ahora. Los judíos eran culpables absolutamente de todo. Los judíos eran lo peor del mundo. Y eso preparó la base para la persecución de los nazis. Y ahora yo veo que ellos están haciendo con la iglesia lo mismo que hacían con los judíos. Por eso digo que nosotros, los católicos, somos los judíos del siglo XX y XXI, del siglo XXI. Sí, la pregunta iba más que nada porque en realidad es hacia un cierto sector de la iglesia. Porque hay un sector de la iglesia que va a plantear esto que decía usted antes, un tipo católico, tipo Biden, que va a decir que está con el mundo. Entonces, por eso digo, ¿es realmente posible una persecución? Pero eso no son de la iglesia, eso están en el bando, de los que hacen daño a la iglesia. Claro. Mire, padre, yo siempre lo digo. Hasta hace poco, hasta hace 20 años, no se sabía que en el mundo, ni en la iglesia, ni en la familia, quién era trigo y quién era cizaña. No se sabía, porque yo me asombré cuando yo vi la primera vez la cizaña en Israel. Se parece muchísimo al trigo. Lo que sucede es que cuando crece el trigo suave y la cizaña es molesta, es bien molesta, irrita. Y hasta ahora todos estábamos mezclados, pero ya hace unos años, 15 o 20 años, se ha empezado a separar el trigo de la cizaña.
Ahora en la iglesia, en la familia, en la política, ya se sabe quién es trigo y quién es cizaña. Y después de eso el Señor dijo, cuando estén separados unos de otros, vendrán los ángeles y arrancarán la cizaña y la echarán al fuego. O sea que lo que se está haciendo es que los campos se están delimitando, que antes no estaban. Yo sé en la iglesia quién es cizaña, ¿ya? Es que la cizaña se alegra de ser cizaña y la cizaña se hace propaganda de ser cizaña. O sea que todas esas personas que usted menciona, que se llaman católicos, que esos no son católicos, esos son los peores enemigos de la iglesia. Y vuelvo a repetir, lo dijo Benedicto, yo siempre digo lo que dicen otros para que Sí, no me claro. echen la culpa a mí. Benedicto dijo que los peores enemigos de la iglesia están adentro, Mm. que no están afuera. ¿Y qué hacen los laicos, por ejemplo, en el caso de ustedes, el laico común, digamos, de a pie, que ve a veces que algún pastor, X, quien sea, quizás con mal formado, es más, hasta salvándole la intención y todo, le llega a decir en su parroquia o donde sea, en su diócesis, donde fuera, les manda a hacer cosas que ustedes se dan cuenta que acá por acá no va la cuestión. Porque se crea un problema de conciencia muchas veces en las almas, de decir, bueno, pero no nos han enseñado que la virtud de la obediencia a los legítimos pastores, cuando nos mandan cosas, tengo que obedecerla y tengo que dejar de lado mi juicio. ¿Cómo explicarle sencillamente a una persona cuándo obedecer y cuándo no? Eso es muy sutil, porque es un superior suyo, lo manda a pecar. Ujú. Vamos a decir en el sexto mandamiento, que es lo que todo el mundo piensa que es pecado, porque la gente piensa que Es los lo 9 único. mandamientos restantes no son pecados. Sí, sí, exacto. Si un superior suyo lo manda a pecar en el sexto mandamiento, usted no va por obediencia a pecar en el sexto mandamiento, porque usted sabe que es pecado. Mm. Pero le voy a decir lo que decía el padre Groeschel, que ya se murió, no le puede ni siquiera pelear al padre Groeschel. El padre Groeschel una vez vino a Miami a dar una charla aquí y él nos dijo, cuando en una iglesia que tú estás, una parroquia que tú estás, te digan algo que va en contra de la sagrada tradición o del magisterio de la iglesia, coge lo que ruede y tengas más cerca, una bicicleta, un patín, el ómnibus, tu carro, y ponte lo más lejos que tú puedas de ese lugar. Y después hazle una carta y dile muy claro por qué tú te fuiste y mándale copia al obispo para que el cargo de conciencia no quede en que tú no dejaste saber lo que estaba pasando más. Después de ahí, si no hacen nada, ya estamos exculpados. El Mm. Señor tendrá cuenta de los otros. Pero eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Continuamente me escriben personas y le digo, vete para otra parroquia. Mm. Y cuando no hay parroquia, porque hay una sola parroquia en el pueblo, digo, bueno, hijo, ofrécelo al Señor Claro, y ora, pero no te involucres en las cosas que tu conciencia te dice que están mal. exacto. Sí, 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 es lo que uno siempre les recomienda. Yo recuerdo algunos años he escrito un artículo llamado A veces para, para no perder la fe no hay que ir a misa. Claro, porque a veces a ciertas parroquias donde nos va a escuchar una herejía o una cosa que o que va a un destrato gigantesco a la Eucaristía o lo que sea, bueno, y es una violencia gigantesca hacia las almas, digamos, ¿no? Le hace mal, entonces mejor no ir a ese Sobre lugar. todo los abusos litúrgicos, Claro, que no oigo yo de abusos litúrgicos. Porque todo el mundo me cuenta, como un cura, me confiesan hasta los pecados, porque como se ponen un nombre falso en el email y yo no sé quiénes son, ahí se desahogan. sí. Yo sirvo de loquero, de psicólogo, del exorcista, de todo lo que pueda, hasta de médico, Mm. pero todos los días me llegan horrores, espantos litúrgicos. Pero lo único que se me ha quedado grabado en la mente, porque ese sí fue el que me asombró, fue que una señora que me escribe que dice que en su parroquia de América, no fue aquí en Estados Unidos, aquí gracias a Dios hay menos abusos litúrgicos por lo que yo veo que en Mire, otros lugares. Porque aquí la iglesia, una gran mayoría, parte de la iglesia, aunque hay liberales, son menos. Una gran parte de la iglesia, aunque la gente no lo crea, es bien conservadora. mm, Pero esta persona me decía que estaba en misa el domingo y que el párroco, que celebrante, dijo de repente, ahora va a venir alguien que los ama mucho y señaló para la capilla del Santísimo. Dice que ella se quedó, de a ver si sale el Señor. ¿Y sabe quién salió? Bernie, el elefante morado. ¿Sabe cuál es? sí, sí, claro, Bernie salió bailando y todo el mundo dándole el palmazo a Bert, le dio la paz a todo el mundo. claro. Dice ella, yo no pude comulgar. Sí, sí.
Entonces, usted se imagina, y lo peor del caso es que a lo mejor yo estoy seguro que ese pobre celebrante no lo estaba haciendo por maldad. Mm, Su cabecita es tan pequeña que él pensó que hay que atraer gente. Y a la iglesia no hay que atraer gente. A la iglesia hay que predicarle a Cristo. Punto. Y la iglesia tiene que ser radical, porque Cristo fue radical. Cristo lo dijo, que no recoge conmigo, desparrama. Y el que no está conmigo está contra mí. Cristo fue radical. Y San Pablo tenía un garrote más allá de lo radical, porque San Pablo daba sin misericordia. Yo le digo a la gente, si yo le digo a ustedes, insensatos, miamenses, más nunca nadie vuelve al grupo. Y San Pablo se lo cantaba a los Gálatas encantados de la vida. en la cara, Oímos cuánta gente de la iglesia diría, San Pablo está juzgando, no tiene misericordia. claro. Por perder la radicalidad del evangelio es porque hemos llegado a lo que hemos llegado. San Agustín lo decía y es muy cierto. Cuando tú desnudas a Dios, todo lo que quede es risa. Mm, A Dios no se puede desnudar del misterio. Y lo que hemos hecho es que hemos desnudado a Dios del misterio. mm, Y hemos presentado un Dios que no es Dios. Porque ahora todo el mundo quiere entender a Dios. Y hay personas que me escriben que le digo, mira, hijo, yo no te puedo contestar eso porque eso es misterio. Hay cosas que son misterios. Y cuando uno trata de explicar un misterio es cuando cae en herejía. claro. Lo único que te puedo decir es que no es una contradicción, Ujú, pero no te puedo decir, explicar qué cosa. Pero hay personas, sobre todo apologistas, que ellos piensan que tienen que tener explicación absolutamente claro. para todo. Mm. Y ahí es cuando viene la herejía. Santo Tomás de Aquino, cuando habla de la Santísima Trinidad en la Suma Teológica, va explicando las razones de no contradicción que pueden existir entre las procesiones divinas, entre las tres personas, las relaciones. Y bueno, hasta acá llega mi inteligencia, hasta acá llega, Y pero no, yo le digo más sencillo, digo 1 más 1 es 3, pero 1 por 1 es 1. O claro, sea, no hay contradicción. sí, tal Ahora cual. yo no te puedo explicar por qué 1 por 1 es 1, yo no te puedo explicar quién llegó a esa conclusión. Mm, Pero hoy en día ¿quién se quiere explicar absolutamente todo? Hay laicos, porque todo no se lo puede echar la culpa a los sí, sacerdotes, y hay laicos también que bien bailan, que se han dedicado a desmontar la fe de los pequeños. mm, Están desmontando, unos están desmontando la iglesia, otros están desmontando la liturgia y otros están desmontando la fe, mire, paso a paso. Ya la Eucaristía no es el misterio que era. Yo le digo, yo soy católico, apostólico y romano, porque después no digan que yo me volví episcopal, como alguien dijo por ahí, pero yo soy de rito bizantino. mire, no sabía. Yo pertenezco a la iglesia greco-melquita. Hace Mire, 20 años que pertenezco a esta iglesia que es católica, que nos sí, regimos sí, por el sí, sí, Papa, sí, sí, apostólica sí, y, sí. y, y romana. ¿Y Un por qué yo terminé en la rito, iglesia melquita? un rito hermosísimo. ¿Por qué yo terminé en la iglesia melquita? Porque un día anunciaron que venía el patriarca melquita, que es el patriarca de Antioquía. Hace 2 años pude estar en Antioquía, gracias a Dios. Mm, Y yo dije, bueno, ese Pedro fue un momento obispo de Antioquía, es claro. importante, voy a irlo a ver. Fui a verlo y me quedé tan impresionado con la liturgia Mm, sí, que sí. volví a mi parroquia, le dije, búscate a párroco mío, búscate otro que dirige el coro y ahí te Mire, vemos, ja, y ahí te vemos. Y todos, créame, y no lo digo, el Señor sabe que lo digo ciertamente, todos los domingos le doy gracias al Señor por haberme llevado a la iglesia melquita, por las al dudas, rito bizantino. hago un paréntesis. Digo, por la gente que quizás esto no lo sepa, la Iglesia Católica, Apostólica, Romana tiene muchos ritos dentro de la 26, misma. Claro, nosotros conocemos habitualmente el que es de la Iglesia Latina, o sea, el rito latino. exactamente. Pero hay muchos ritos incluso que son anteriores al rito latino. El rito latino como De San Juan Crisóstomo, que es no, el que claro, celebramos nosotros. sí, bueno, pero tenemos, no solamente tenemos desde la tradición apostólica, o sea, el rito romano, como lo vemos nosotros, es el que, de hecho, yo celebro la misa según una llamada forma extraordinaria. Tengo un privilegio, una gracia de Dios enorme, se me permite en la diócesis todos los días celebrar la misa tridentina, la misa de San Pío Pinto, que en todo caso es bastante más parecida a la misa
a la que va Frank, por ejemplo, aunque no sea totalmente cantada ni nada, porque es más cercana en cuanto al tiempo a los... No, yo también voy aquí a la misa tridentina. Yo voy mire. también acá. Mire. Y curiosamente, para espanto de la gente, la celebran en una iglesia de jesuitas. ¿Sí, en serio? Mire. Y yo me confieso con los jesuitas. Mire. Porque el caso de Miami es diferente. Los jesuitas de Miami son súper conservadores. Wow. Entonces tenemos esa suerte. Mire. Yo puedo ir a cualquier misa. Yo puedo ir al rito latino, o lo que sea, porque yo soy yo soy birritual. Puedo ir a los dos, pero yo los domingos para la iglesia me quita. Pero el rito de nosotros, padre, nunca ha tenido alteración desde que San Juan Crisóstomo lo escribió. Hermosísimo. Cuando usted está en esa liturgia está viendo lo que ha celebrado fielmente la iglesia por 1600 años. Y a mí lo que yo sentí cuando salí de ahí, que después lo leí, que lo sintió el embajador ruso que mandaron a Constantinopla a ver qué rito iban a tomar. Yo sentí lo que ese hombre le contestó al emperador ruso. Yo siento que he salido delante del trono de Dios. Claro. Y yo lo que sentí cuando salí de la liturgia mequita, que había salido delante del trono de Dios. Así que va con muchas, no en todas, porque muchas. Yo siempre digo, el rito latino no es feo. Ni siquiera es nuevo. Mire, cuando lo celebran en el Vaticano, bien celebrado. Qué solemne es y qué bonito es. Pero también lo dijo Benedicto, cada párroco cree que él puede inventar su propio ritual. Claro, exacto. Yo me acuerdo cuando yo era monaguillo pequeño, que el sacerdote de mi iglesia por nada se saltaba una coma. Si decía tres manteles, 3 manteles. Si decía no hay flores en el Adviento, aunque fuera la boda de quien fuera, no hay flores en el Adviento. Pero ahora cada cual se siente con poder y con licencia de hacer lo que le dé su realísima gana. Claro. Tal cual. Exactamente. Gracias por decirlo, porque sobre todo alguien que ya lo pasó y que ya es más grande y todo, porque muchas veces se nos puede plantear bueno, pero ustedes son anticuados, o son restauracionistas, o quieren volver de vuelta a las cosas anteriores y todo. Y antes Frank decía una cosa interesante, que en un seminario hace poquito en Florencia, en Italia, ni un sacerdote, ni un seminarista había entrado al seminario. Ni un seminarista este año. Sin embargo, esto lo quiero decir en público para que se sepa, ahí mismo, cerquita de Florencia, hay un pueblito llamado Griciliano, que yo he estado más de una vez ahí, donde hay un seminario lleno, completo, a rebosar de vocaciones. Un seminario de una fraternidad sacerdotal, Cristo Rey Sumo Somos eternos sacerdotes. Está completo de seminaristas norteamericanos, italianos, franceses, hispanos. Yo he parado una vez ahí, por ejemplo. Claro, ¿qué diferencia hay? Que estos sacerdotes celebran solamente la misa de San Pío V, la misa tradicional. Y en el otro, entonces, algo está pasando, o sea, algo pasa. Pero padre, los que van a la misa tridentina aquí son mayoritariamente jóvenes. Mire, claro, personas mayores casi no van a la misa tridentina. Como habitualmente sucede. Pero yo sí le digo esto que usted decía, le vuelvo a decir lo que yo le decía antes. Y nosotros no somos restauracionistas. Nosotros somos del Evangelio. El Evangelio tiene 2000 años. Yo no puedo adaptar el Evangelio ahora, cambiarlo a mi gusto. O sea que nosotros, el gran error, y eso también lo dijo Benedicto XVI, no lo dije yo, el gran error fue que los que implantaron el concilio, ellos pensaron que ellos tenían licencia para hacer una iglesia nueva, cortar las ramas y empezar otro árbol. Y cortaron la raíz apostólica. Y eso no es lo que el concilio pedía. Yo le decía a la persona, muéstrame un dictamen del concilio que hable de poner la misa en español. O un dictamen de concilio que hable de que se quiten los hábitos de los curas y las monjas. Dame uno, que no lo hay. El problema fue el post-concilio. Eso fue lo que fue falso. La que tomaron un grupo licencia para diseñar su propia iglesia. Y muy parecida a la iglesia luterana, curiosamente. Y nosotros sí, yo estoy contentísimo de ser antiguo, porque la raíz apostólica es antigua. Claro. Y el Señor dice San Pablo que no cambie, es el mismo ayer, hoy y siempre. O sea que a mí me tiene sin cuidado que me digan, me importa un bledo que me digan lo que me digan. Total, a estas alturas de mi vida, con todo lo que me han dicho, que me va a importar lo que me
me y imagino. lo que me digan, pero mucha gente me está preguntando por los ritos bizantinos. Mucha gente se está interesando por los ritos bizantinos como una alternativa, Ujú, porque seguimos siendo católicos. Mira, mm, nosotros en la iglesia bizantina no tenemos problema de vocación, mm. no tenemos problema de vocaciones, no tenemos problema de nueva era, ni de yoga, ni de nada de eso. Se conserva. Puede ser que haya algún loco por algún lado, yo no lo conozco, Sí, sí, pero claro. se conserva la fe de San Juan Crisóstomo, de los padres para nosotros, los padres de la iglesia, los padres del desierto, los padres apostólicos son esenciales para poderlo estudiar. Mm. Y nosotros no tenemos problemas ninguno, gracias a Dios. Y lo que decía usted ahorita, yo aquí en Estados Unidos muchas personas no saben la vida monástica que hay. Aquí en Estados Unidos hay una gran vida monástica. Mire. Benedictinos son como 6.000, sin contar los. Una vez yo puse una serie de todos los monasterios y sí es verdad que se están cerrando monasterios, porque otros se están abriendo. Los Mm. monasterios que se están cerrando son de señoras mayoritariamente que se quitaron los hábitos y andan Claro. en short paseando perritos por la tarde, que si orientan los web de ella, la más joven tiene 79 años, que curiosamente no pasa con los monasterios de hombres. Los monasterios de hombres, sobre todo los benedictinos, los carmelitas, siguieron guardando, pero al mismo tiempo que se cierran esos conventos, que ya yo saqué la cuenta, dentro de 4 años va a haber 200 de ellos cerrados. Al mismo tiempo están surgiendo las comunidades que han vuelto a sus raíces, están creciendo de una forma que usted no se imagina. Ah, Hay, hace tiempo cuando yo escuchaba que se cerraba un convento o un seminario me ponía triste. Ahora me pongo contento. ¿Por qué? seguro, Porque si cierra es porque evidentemente no era muy bueno, digamos, ¿no? Y si no se abren funcionó. otros, no, pero porque no funcionó, claro, porque se habían como ayornado, se habían querido muchos mundanizar, digamos, ¿no? La última, ¿cómo hacer para sobrevivir católicamente en estos tiempos? Que hay mucha confusión, que hay división, que usted lo dijo recién, hay trigo y cizaña mezclado y uno dice, bueno, ¿cómo hacer para No, sobrevivir? padre, ya no están mezclados, ya se separaron. Yo Bueno, le puedo dar una lista de cizaña larguísima. sí me imagino. ¿Cómo? Muy sencillo, siendo fiel al Evangelio y a la tradición apostólica, conociendo la tradición apostólica, conociendo lo que hemos vivido por 2000 años y que funcionó. Ser fiel a eso es la primera condición. Y segundo, en la oración, Mm. porque yo me he dado cuenta de algo. Muchas veces nosotros queremos hacer cosas a gran escala que no podemos hacer. Solamente se queda en deseo. Entonces uno tiene que tratar de hacer lo que tú puedes hacer, lo que está a tu alrededor y dejar el resto a Dios, porque como tú te pones a hacer planes a esas escalas tan grandes, no haces ni ese plan ni lo que el Señor te puso, ¿no? Entonces, no te digo que te limites, pero que tú veas lo que tú puedes hacer, como este programa, como con un amigo, como un grupo de oración, como hacer un grupo de. No pensar, ay, cuánto yo quisiera evangelizar en Tanzania. Eso es totalmente imposible. Monseñor Román, un obispo cubano que teníamos aquí, él decía, cuando alguien viene y me dice, ay, padre, si yo me sacara la lotería, él decía, ya yo sé que ese, si se saca la lotería, más nunca lo voy a ver. Porque si no me da $1 ahora, menos Claro, me da cuando tengo 1.000.000. exacto. O sea, no sentarnos. Yo he visto que los católicos hemos terminado como las lamentaciones del Espíritu Santo de Jeremías. Hemos terminado como Job, sentado arriba del estiércol, rascándonos con una teja y lamentándonos. Esa no es la situación. Yo le digo a la gente, dejen de lamentarse y pónganse a hacer algo. Cuando yo vi que teníamos un problema en Miami de apologética con los protestantes, yo no esperé a que me dieran la orden. Yo me empecé a preparar y empecé a meterme por aquí y por allá con mi parroquia, con esto, con lo otro, y el Señor después me llevó a donde me llevó. Pero si yo me siento a esperar que el obispo me diga, yo estuviera todavía tocando órgano. Claro. Tenemos que ser fiel, pero no fiel desafortunadamente, no fiel a lo que te digan, fiel a lo que está escrito, que está en blanco y negro. Hay un pastor protestante aquí en la Florida, Stephen Wood, que él tiene ahora un ministerio católico para hombres, que él dice, cuando yo me convertí a la iglesia católica, yo me di cuenta que era tan fácil ser católico, porque todo estaba escrito en blanco y negro. Cuando yo era presbiteriano, habían cosas que yo no sabía dónde le iba a buscar y tenía que ir a buscarlas a la iglesia católica.
a la tradición de la Iglesia Católica, a los padres apostólicos, que fue donde se convirtió. O sea, todo lo tenemos escrito, el catecismo, las encíclicas, los concilios. Yo digo, ser fiel a la tradición que en 2000 años ha funcionado. Y segundo, la oración y la fidelidad. Yo siempre, yo no sé si en Argentina, pero en mi país, en mi pueblo, en Cuba, a los burros le ponían unas cosas aquí. Sí. No se la ponen en Argentina también. También, Le dicen orejeras. Orejeras. Orejeras, que es para que el burro no mirara para los lados, porque si el burro mira para acá, se despista. Y nosotros tenemos que ponernos orejeras. Mirar la cruz y no mirar lo que hizo este, lo que dijo aquel, mirar la cruz y caminar para adelante. Así es. Esa es la única forma de poder sobrevivir en este tiempo tan enrarecido que nos ha tocado vivir. Y ser radical, vuelvo a repetirlo, sin radicalidad, la iglesia se hunde por falta de radicalidad. Así es. Bueno, ha sido entonces, amigos, Frank Morera, un gusto muy grande, un placer, la verdad que un honor para mí. No, el honor es para mí, padre. Yo lo veía a usted en los emails, lo veía a usted en los programas también y no tenía la menor idea que usted me conocía. Por eso cuando me llegó su email me sorprendió tanto. Digo, mira, tengo que portarme bien porque hay gente importante que me mira. Bueno, nos encomendamos mucho en la oración mutuamente, Frank. Muchas gracias por todo. Amén. Gracias, Padre. Dios lo bendiga a usted y a todos los que están comunicándose con este canal. Gracias. Adiós. Bye, bye. Si le gustó el video, no olvide darle me gusta, suscribirse, activar la campanita y comentar. Para nuevos temas pueden dejarlo aquí abajo como sugerencia en los comentarios. Y también pueden seguirnos en nuestro sitio web donde tocamos temas de actualidad, de apologética y de formación. Dios los bendiga, que no te la cuenten.